Ahí vamos. Bien, muchas bendiciones para los que van a estar viendo esta enseñanza un poco más adelante. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, este grupo de betelianos desde Caracas, Venezuela, el país libre. Está la pastora María Angélica también con nosotros. Y todos los demás que están acá en línea, les bendecimos en este día. Ya ustedes se han saludado, me imagino que ya oraron en lo que yo entraba. Así que vamos a arrancar en esta noche. Estamos en la parte B del tema la Biblia. Recuerden que estamos haciendo un discipulado especial con el fin de que ustedes, todos los que están tomando este discipulado, puedan en algún momento hablar de todos estos temas. Amén. Estuvimos hablando de lo que es salvación. Tenemos esa enseñanza grabada para aquellos que entraron ya más luego puedan ver esa enseñanza. Tenemos salvación. Estuvimos hablando también de lo que es discipulado, lo que es ser un discípulo, y la intención de este discipulado es que usted llegue a ser, usted puede ser, estar en uno de los cuatro renglones. Primero, ser un no creyente. Todavía usted no le ha entregado su corazón a Jesús y usted va a trabajar con una persona que nunca, nadie le ha hablado de Jesús, nadie le ha explicado el proceso de salvación, y luego usted va a trabajar como un creyente. Usted va a creer, usted es un creyente, pero nadie lo ha discipulado. Nadie le ha enseñado a ser un seguidor y un servidor de la causa de Cristo. Y luego de ahí, no creyente, creyente, el próximo sería un discípulo, que es donde la mayoría se sintió que están entre creyente y discípulo. Algunos me dijeron que sienten que ya arrancaron en su discipulado, y otros me dijeron que no sienten, que todavía están aprendiendo y que estaban comenzando por primera vez lo que era un discipulado con nosotros acá al fin de este 2025, y ahora estamos ya en el capítulo 3. Y eventualmente la idea es que usted sea un discipulador o un maestro, una persona que le enseñe a otro. Usted no tiene que tener una gran cantidad de personas, usted puede tener una sola persona. Puede ser una persona en su hogar, puede ser su cónyuge, puede ser esposo, esposa, puede ser una persona que esté en el trabajo, puede ser una persona en un grupo de discipulados, que lo hemos tenido en Casa Betel antes, hemos tenido en Betel discipulados por homogéneos. Por ejemplo, discipulados de varones casados, discipulados de jóvenes varones, discipulados de mujeres de cierta edad, mujeres ya más maduras en Dios, mujeres que tienen al esposo que no conoce al Señor, madre soltera puede ser un discipulado, profesionales puede ser otro discipulado, dentro de una profesión, estilistas, un discipulado de estilista, todas hablan el mismo idioma, todas hablan de pelos, todas saben lo que es la belleza. Un discipulado de personas médicos, un discipulado de abogados, un discipulado de estudiantes de la universidad. Hay muchos distintos discipulados que nosotros podemos hacer. Yo tengo un discipulado de pastores, esa es mi asignación ahora. Soy la apóstol de la red apostólica, porque los pastores están trabajando conmigo, yo los estoy ayudando, estoy teniendo secciones de entrenamiento con ellos, estoy teniendo secciones de consejería, estoy teniendo secciones donde les enseño a cómo desarrollar el liderazgo que Dios le ha puesto en sus manos. Entonces, hay diferentes tipos de discipulados, pero eventualmente la idea de este tiempo que estamos pasando acá es que estas lecciones que yo las estoy enseñando, usted va a tomar sus notas, usted va a tomar, si tiene el libro, usted va a tener en cada final de cada lección, hay una sección que usted puede escribir sus notas. Dice notas, y ahí usted escribe todo lo que Dios le da aparte, porque hay cosas que se las voy a enseñar que no están en el manual. Hay cosas que las voy a impartir, que vienen del Espíritu en ese momento, según la necesidad que ustedes tengan, que no van a estar en el manual. Cuando usted ve que no está en el manual, usted comienza a escribir, porque es Dios hablando. Es Dios dándole lo que usted necesita en ese momento. Pero eventualmente, mire, si usted es padre o madre, si usted ha sido esposo o esposa, aunque esté ahora solo, si usted ha tenido un tipo de relación,
usted puede llegar a ser un discipulador. Le voy a dar un ejemplo. Nairobi, su esposo trabaja de noche, su esposo trabaja domingo. ¿Quién tiene que discipular a Rafael? Yo, que no lo veo nunca. Nairobi tiene que discipularlo. Entonces ella va aprendiendo. Y miren, usted va a discipular, aunque sean 10, 15 minutos del almuerzo de su trabajo. Usted va a discipular a la hora del desayuno con su familia. Usted va a discipular cuando hay un cumpleaños de alguien. Cuando usted se hace un discipulador, usted comienza a enseñar lo que usted sabe en cualquier esfera, en cualquier momento que Dios le da. Y Dios le da el momento, porque fue Jesús quien dijo, vayan y hagan discípulos de las naciones. No dijo, hagan pastores de las naciones, hagan evangelistas de las naciones, hagan apóstoles de la nación. No, no, no. No dijo uno de los 5 ministerios. Él dijo, vayan y hagan discípulos de las naciones. Por ende, estamos en este tiempo donde hay no sé si usted se da cuenta, pero hay una renovación que ha llegado en este 26. Hay un mover de Dios en medio nuestro, que tenemos que movernos con las aguas, tenemos que montarnos en la ola de Dios, porque hay un mover a favor de esta casa, a favor de este ministerio, a favor de tu familia, a favor de tu vida. Entonces es tiempo y yo creo que estamos viviendo el mejor momento. El mejor momento es el que tú estás viviendo hoy. Olvídate del pasado. El mejor momento de Dios en tu vida es lo que Él va a hacer hoy, lo que está haciendo en esta temporada, en esta época y en este 2026. Amén. Así es que nos quedamos en la página 39 de la Biblia. Este es el tema. Ya hablamos un poquito de lo que es lo que significa la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios y la información que tenemos del trasfondo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo? ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Etcétera, etcétera. Vamos ahora a la comprensión de la Biblia. ¿Por qué es que no podemos inmediata o espontáneamente entender la Biblia cuando la leemos? Una pregunta retórica, una pregunta abierta. Hay varias barreras que impiden el entendimiento espontáneo de las escrituras. Primero, hay una brecha histórica entre el tiempo de los escritores originales y aquellos que hoy leen la escritura. Al no entender el contexto histórico en el cual el pasaje de la escritura fue redactado, se puede crear una interpretación incorrecta del significado en la sociedad contemporánea. No sé si recuerdan que en esta introducción les dije, por ejemplo, en las escrituras, en la Reina Valera, usted va a encontrar algo que dice, el que no aborrezca a su padre o a su madre, no es digno de ser llamado mi discípulo, o no es digno de mí, dice otra versión. Entonces hablamos de este tema donde les dije, no tiene nada que ver con la palabra aborrecer que nosotros conocemos hoy en día. En la interpretación bíblica que tenemos, la palabra aborrecer era lo más parecido cuando se escribe o cuando se traduce la Reina Valera, que ya les expliqué que la Reina Valera la primera fue como en 1909, fue escrita por 2 monjes católicos, Reina y Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran 2 monjes católicos que tradujeron del latín al español la Biblia, por eso se llama Reina y Valera. Esa Biblia que los pentecostales, principalmente los cristianos fundamentales, defienden tanto, fue escrita por 2 monjes católicos. Esa parte usted no lo va a encontrar en las notas, así que si usted quiere lo apunta. ¿Ok? Esa que tanto defienden con tanto fervor fue escrita por 2 monjes católicos. Entonces, muchas de las cosas que usted encuentra en la traducción, como en este caso, de la palabra aborrecer, no es aborrecer, sino tiene un significado de una palabra griega que significa amar menos. Es la misma palabra que se utiliza cuando la palabra también dice a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Es imposible que Dios ame a los gemelos, Esaú y Jacob, que vinieron del mismo saco,
¿ok? De la madre, eran gemelos, se parecían físicamente, aunque tenían sus diferencias y sus rasgos diferentes, se parecían. Y uno era amado por el padre y el otro era amado por la madre. Y desde ahí comenzó la guerra entre el pueblo de Dios, entre comillas, ¿no? Ahí comienza la guerra universal, religiosa, que hasta el día de hoy estamos en ella y no salimos. O sea, la guerra no la está creando el señor Trump. La guerra siempre ha existido desde, desde que se implantó la serpiente en el Edén. Allí, ustedes saben lo que dice Génesis 3. No se lo voy a repetir. Génesis 3, que habla de lo que le iba a pasar a la serpiente y cómo Jesús iba a destruirle la cabeza. Ahora bien, de ahí en adelante, todo ha sido el gran juego de existencia entre el bien y el mal. Y por eso la palabra dice que Dios hablando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que en el día de hoy, de donde vienen los hermanos, Jacob y Esaú, de donde vienen ellos, ya hoy en día no son hermanos, son primos, porque los árabes y los judíos, ambos vienen de una genealogía de Esaú, que igualito que Jacob, tuvo 12 discípulos, 12 hijos, y los 12 hijos de Jacob vienen a ser las 12 tribus de Israel, y los 12 hijos de Esaú vienen a ser las 12 naciones árabes que hasta el día de hoy están. ¿Ok? Y así como Dios le prometió bendición a Jacob, también le prometió bendición a Esaú. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la traducción bíblica de originalmente era del latín a otro idioma y eventualmente al inglés, era más probable que fuera traducida al inglés que al español. Eventualmente se tradujo directo del latín al español, ¿ok? Pero del griego primero al latín y del latín al español. ¿Qué pasa? Que cuando hay esas traducciones y esas interpretaciones, se pierde lo que es la parte cultural del lenguaje. Si yo les hablo a ustedes, como yo he aprendido a hablar en Chile, hay palabras chilenas que ustedes jamás la van a entender, pero ya yo las entiendo porque tengo un tiempo, he ido 4 veces con ellos, me he pasado un mes completo en casa de la pastora, he aprendido el lenguaje, pero también he aprendido el dialecto de lo que se usa a nivel local. Lo mismo pasa con Colombia. Con Colombia es un poquito más parecido a lo caribeño porque el norte de Colombia colinda con el Caribe. Entonces, nos parecemos mucho en el lenguaje, nos parecemos mucho en el acento, nos parecemos mucho en cómo le llamamos a las cosas entre Colombia y Dominicana, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Pero cada país tiene su cultura. Esa cultura no se borra en las escrituras. O sea, la escritura no fue escrita para los dominicanos, ni para los colombianos, ni para los ecuatorianos, ni para los venezolanos, ni para los chilenos. La escritura, el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel y fue escrito con el propósito de que la cultura que estaba dominando en ese momento, así se iba a escribir. Si ustedes se dan cuenta, Daniel, el profeta, no escribe, este libro de Daniel no se escribe con la misma intensidad con que se escribe Jeremías, aunque eran contemporáneos. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Quizás voy muy rápido, porque le estoy dando un poquito de historia para que entiendan esta parte. Lo que nosotros aceptamos como la palabra inspirada por Dios, en el momento que se escribe, no es recibida como la palabra inspirada por Dios, porque todavía no están los 66 libros en un compendio, como les explicaba la última vez que hablamos, que la Biblia
significa un compendio de libros. Biblos la Biblia es un compendio de biblos, que significa libros. Viene de una palabra griega que significa libros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la escritura desde una mentalidad occidental, porque vivimos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe, vamos a leer la escritura con esa mentalidad nuestra del occidente, sin entender que fue escrita para una gente en el oriente, que fue escrita para los hebreos, para los griegos del momento de Pablo. Por eso, cuando usted lee Revelación, si usted la lee desde nosotros acá, usted la va a leer el libro de Apocalipsis, usted lo va a leer y usted lo que va a ver ahí en ese libro es copas, guerra, hambre, pestilencia, muerte, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo morado, todos los caballos. Pero usted no va a ver, nunca va a leer y va a entender lo que Juan dijo en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que esta es la revelación de ¿quién? Vamos a ver, los estudiantes míos. Vamos a ver si se acuerdan. ¿De qué que habla el Apocalipsis? ¿La revelación de quién? Nairobi. ¿La revelación de quién? Juan. No, Juan fue que lo escribe. Pero la revelación de quién? Ustedes ven, cuando ustedes hoy escuchan Apocalipsis, lo primero que le viene a la mente es el diablo, la centella, el fin del mundo, la bestia. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Eso es lo primero que dice Juan. Esta es la revelación de Jesucristo, dada a este siervo para ustedes las iglesias. Eso es lo que él dice. Entonces, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al Apocalipsis? ¿Por qué? Si es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué le tenemos que tener miedo al Apocalipsis de leerlo? Miren, la primera vez que yo leí el Apocalipsis, cuando yo iba por mitad, yo dije, bueno, aquí no quedó nadie ya. Porque una tercera parte de la tierra se la llevó qué sé yo quién, otra tercera parte de la tierra se la tragó el mal. Yo dije, no, pero aquí no va a quedar nadie. El diablo se salió con la suya. O sea, hasta que yo me senté y comencé por el principio. Y dije, espérate, ¿quién que escribió el Apocalipsis? Juan. Juan habla de unas visiones, él habla de la revelación de quién. Y comencé a leer al paso. Y comencé a leer con la mentalidad espiritual y no con la mentalidad ni occidental ni oriental. Porque si usted lee y se acerca a la palabra con la mentalidad occidental de que esta es la Biblia hebrea o la Biblia griega, si usted la lee así, usted no va a entender nada. O sea, usted comienza a leer en enero el Génesis y ya cuando usted llega a Levítico, usted dice, no, pero esto levita tan pa' madre. Yo me cansé, pastora. Eso es matando y sacrificio y qué sé yo qué. Y cuando llegue a número peor, porque el número es peor que el Levítico. Ahí todo es numerito, pastora. Dice lo mismo todos los capítulos. Y la tribu de que se yo quiera 12,000 y la tribu de que se yo cuánto y la tribu de que se yo cuánto. Y hasta que no pasa por las 12 tribus te dice lo mismo con la excepción de que es el nombre de la tribu. Pero dice exactamente lo mismo el capítulo entero, pastora. Y usted puede entender por qué que me aburre. Porque estamos leyendo las escrituras desde el ángulo carnal o visual o con nuestra mente finita en vez de leer las escrituras desde el espíritu, entendiendo que es un libro compuesto de 40 autores, por lo que cada autor tiene su estilo, cada autor tiene su forma. Ustedes saben cuando la pastora Elaine se monta en ese altar, usted sabe que ella que está dirigiendo.
¿verdad? Usted sabe cómo ella se pone. La mujer de fuego, yo le digo, porque ella es mañanera. Y a las 9:10 de la mañana, usted le da ese micrófono a la pastora Elaine y ella, mire, va a correr con ese micrófono. Ahora usted la invita a una vigilia y ella le va a cantar canciones de la hermana Cristín Di Clario, de esa bien suavecita, porque ya a las 9 ella está acostada. Eso mismo pasa con las escrituras y los autores que escribieron las escrituras. Aparte de que había un autor, también estaba lo que se llaman los escribas, que eran los que escribían lo que decía el autor. El autor estaba siendo inspirado por Dios, pero por ejemplo, el libro de Cantares es un libro que originalmente se escribió, Salomón lo escribe, pero no es como que Salomón estaba ahí escribiendo. Él tenía sus escribas o sus, como diríamos, sus secretarios, sus secretarias, en ese entonces eran secretarios, que escribían las cartas del rey, escribían las poesías del rey, escribían todo lo que el rey quería. Salomón tiene 3 facetas en su vida. El Salomón que escribe Cantares no es el Salomón que escribe Lamentaciones, perdón, Eclesiastés, ni es el Salomón que escribe los Proverbios. La primera faceta de la vida de Salomón, él escribe Cantares. Ahí usted va a encontrar un Salomón lleno de amor por la tsunamita. Ahí usted va a encontrar un Salomón enamorado de una mujer que aunque este hombre tenía 700 mujeres por un lado y 300 esposas por otro, o viceversa, nunca me acuerdo cuál es la esposa y cuál es la concubina, pero él tenía todas las mujeres que él quería, eso prácticamente lo que es. Él tenía a la mujer que él quería, porque él era el rey, la que él deseaba. Él era mujeriego. ¿Ustedes cuánto conoce a un hombre mujeriego? Aleluya, gloria a Dios santo. Así era Salomón. Pero Salomón está ahí, con todo y ser mujeriego, que escribió 3 libros de las escrituras del Antiguo Pacto. Ahí está. En su primera faceta, él escribe Cantar de los Cantares. Cuando él está en lo mejor de su vida, en su hombría, en declarar que él es el rey, pero que hay una amada, que puede tener todas las mujeres del mundo, pero hay una amada. ¿Qué pasa? Que el libro de Cantar de los Cantares se interpreta de 2 maneras y usted va a encontrar personas que van a defender ese libro como un libro espiritual del amor entre el Señor y su iglesia, Jesús y su iglesia. Pero también van a encontrar en el otro lado de la moneda intérpretes de las escrituras que le van a decir que ahí no hay nada espiritual en ese libro y que todo es erótico y que eso es un amor, el amor de verdad puro entre un hombre y una mujer, con lo sagrado que es el matrimonio, con lo sagrado que es el compromiso entre un hombre y una mujer. No el papel que dice que tú eres casado o soltero o divorciado, no. El compromiso celestial que hay entre un hombre y una mujer. Ahora bien, ese compromiso que este hombre mujeriego adoptó y dijo, oye, yo puedo tener todas las mujeres del mundo que yo quiera, pero hay una que me mueve el tapete, hay una por el cual yo vivo y hay una que me enferma. La amo tanto que enfermo. Y ahí habla Salomón de los pechos de la mujer, habla de las caderas de la mujer, habla de que ella tiene ¿cómo se llama esto? Un cuello del tamaño de un, qué sé yo, que de una jirafa. O sea, él se bota allí, hablando de esa tsunamita. Sin embargo,
En la próxima faceta de Salomón, que es la faceta de ser un adulto, de ser un hombre maduro, él comienza a escribir los proverbios de Salomón. Y ahí él desglosa toda su sabiduría que Dios le dio como un rey sabio, porque él pidió sabiduría y Dios se la dotó, lo dotó como un hombre sabio. Sin embargo, al final del discurso, en la última faceta, que Salomón estaba tan viejo que tenían que buscarle doncellas para que lo calentaran en la cama, de tanto frío que le daba, termina su vida declarando: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y comienza hablando en el capítulo 1 de Eclesiastés, comienza con esas palabras. Sin embargo, mientras usted va subiendo en el libro de Eclesiastés, usted se da cuenta que Salomón, al final de su vida, el fin del discurso es este, que él dice que la vida no vale nada. Entonces, si usted lee eso de este lado, donde en ese Eclesiastés habla de letrina, habla de moscas, habla de gusano, habla de, usted dice, usted tiene hambre un día y usted se pone a leer Eclesiastés sin saber lo que usted espera leer, usted va a decir: no, pero el mínimo Salomón perdió el juicio. Ah, pero también en el capítulo 3 él dice: yo he llegado a la conclusión, con toda esta sabiduría que Dios me ha dado, a pesar de escribir los 31 capítulos de Proverbios, yo he llegado a la conclusión que todo tiene su tiempo debajo del cielo, que todo tiene su hora, que hasta para morir hay un tiempo. Y dígame si usted no puede entender lo que es el capítulo 3 de Eclesiastés, que habla de el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. Y las limitaciones de nosotros no se comparan al Dios todopoderoso a quien nosotros le servimos. Y en estos 40 autores, usted va a encontrar personas que profetizaron en la misma época, pero profetizan distinto. ¿Por qué? Porque su dialecto es distinto, porque su mensaje es para ciertas personas, porque no es lo mismo. Yo creo que esto sí se lo dije en la última clase. El libro de Esther, que no menciona la palabra Dios, pero Dios está revelado en toda forma. Y la redención de Jesús está ahí escondida en todas las formas posibles en ese libro. Y así como Esther, usted no encuentra la palabra Dios, así también usted tiene unos 150 salmos que han sido plasmados, pero si yo le digo que hay un salmo 151, ¿usted me lo creería? Que no entró en el renglón de las escrituras, pero que hay otros salmos que no entraron ahí. ¿Y qué me dice de los libros que le llaman los libros canónicos, que son libros que en una de los concilios, diríamos en este tiempo le llamaríamos cumbre de la convención de los eruditos bíblicos, decidieron que ciertos libros no iban a estar en el canon, como el libro de Tobías, que está en la iglesia, en la Biblia católica, como el libro de Enoch, donde algunas de las historias se sintieron que eran muy ficticias y muy de muchos enigmas y de muchas cosas escondidas para estar dentro del canon bíblico. Y ellos decidieron que solamente esos 66 libros iban a estar. Y quién sabe, hermanos, quién sabe que así como en el tiempo de hoy hay gente que se levanta en contra de todo lo que es la vida cristiana, de un seguidor de Cristo, de una enseñanza cristiana,
quién sabe si así mismo en esa época, donde se iba a decidir qué iba a estar dentro del canon bíblico, ¿quiénes somos nosotros hoy para decir, ¿estuvieron correctos estas personas de dejar esos libros fuera? Porque dígame usted, qué milagro más milagroso puede existir que un mar abrirse en dos para que un pueblo de millones de personas pase por un seco de un mar? Dígame si eso no es una cosa, o que la vara de Aarón se convirtiera en una serpiente y la vara de Moisés. Dígame si eso no es. O que en Génesis capítulo 6 se habla de unos gigantes que vinieron y se acostaron con las hijas de Dios. Los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres. Y que de ahí vinieron los gigantes. Y algunos interpretan eso como que los ángeles tuvieron sexo con mujeres acá en la tierra. Pero los ángeles tienen sexo. Pero hay personas que lo enseñan así. O sea, la Biblia está llena de mitología. ¿Por qué? Porque muchos de los escritores eran griegos. Y la mitología griega tiene parte. O sea, dígame si ese Apocalipsis, que volvemos otra vez a hablar de él, dígame que el Apocalipsis que usted lee todos los días cuando se atreve, que deja que la Biblia se vaya por ahí, porque hay algunos creyentes que todavía en el siglo XXI todavía no se atreven a abrir Apocalipsis y leerlo porque le da miedo. La revelación de Jesucristo le da miedo. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo si nosotros no podemos explicar las escrituras? ¿Cómo vamos a hablarle a alguien en esta temporada, en este tiempo donde la tecnología está tan alta, donde usted le pone algo al chat GPT y le sale con la respuesta? O sea, ayer estaba yo escuchando una canción que me salió ahí en mi YouTube, y cuando me puse a investigarla, la canción fue escrita por el chat GPT, por AI. Toda una canción escrita por AI. Usted le dice al AI, a la inteligencia artificial, yo quiero que tú me hagas una canción de una persona que tiene una tristeza en el alma, pero que ama con todo su corazón, y ella le escribe la canción. La inteligencia artificial le escribe la canción. Entonces, usted y yo estamos viviendo en esta época, manitos y manitas. No estamos viviendo en la época de Job, ni de Lot, ni de Noé. Estamos viviendo en esta época donde usted va a ser cuestionado en lo que usted cree. Y si usted no sabe defender, como dice el libro de Primera de Pedro, si usted no tiene una buena apologética para defender el Evangelio de Cristo y para defender lo que usted cree, lo van a hacer leña. Sí, hermana Georgina. Apóstol, yo sí tengo bien claro eso ya. Era que tenemos demasiada flojera, espiritualmente hablando, que no podemos defender el Evangelio de Jesucristo. Entonces necesitamos este tipo de ejercicios para hablar de estos temas. Y vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a seguir haciendo las preguntas correctas. Hermana Georgina, mi recomendación para esta familia es, primeramente que nada, tú no estás ahí, tú no llegaste a esa familia, o mejor dicho, él no llegó a la tuya, porque quien va a ser bendecido es él, no ustedes en él. Ustedes no están listos para enfrentar a los adventistas, porque ellos son sumamente inteligentes. Esa gente se come el rollo. Ellos tienen muy pocos puntos doctrinales diferentes a los de nosotros. Mi recomendación es, olvídate de los puntos que son diferentes
y enfócate en los puntos que son iguales. Enfócate en el sacrificio de Cristo, que ellos lo entienden completamente. Enfócate en ese. No te enfoques en días, pero si te toca, tú así sutilmente tiras ciertos textos bíblicos como el Señor no es Señor de días, el Señor es Señor de personas. Puedes también enfatizar que cuando aquí es el sábado, ya el sábado ha pasado hace rato en el occidente, en el oriente. O sea, en el Medio Oriente, hace rato que ya pasó el sábado cuando nosotros venimos a llegar el sábado. ¿Por qué? Porque estamos en dos horarios totalmente diferentes, de unas 12 horas de diferencia. Entonces, si fuese por día o por horario, hay un texto que dice que ellos no lo van a negar porque ellos lo tienen. Que el Señor no es Señor de lunas nuevas ni de lunas viejas. Y que Él no está condicionado a los tiempos del hombre. Porque los tiempos y las sazones celestiales la conoce Él. ¿Sabes? Hay muchos textos que tú puedes sutilmente, porque si te pones, vas a perder. Si te pones en la parte que los divide como familia y no en la parte que los une, los vas a perder. Y tú no quieres que una relación que ahora apenas está comenzando se pierda. Miren, yo tengo mejores amigos católicos que pentecostales. ¿Por qué? Porque yo respeto su virgen. Yo respeto todo lo que ellos creen que yo no creo, pero déjenme decir una cosa. La Iglesia Católica es más difícil bregar con el verdadero católico que con un cristiano. Porque el verdadero católico no cree en el recasamiento. El verdadero católico no cree en el divorcio. Porque la Iglesia Católica no divorcia. O sea, tú tienes que esperar a que se muere ese hombre, aunque sea más malo que el agua en la República Dominicana en un campo. Y hay muchísimas otras cosas que ellos son sumamente, con sus sacramentos, sumamente rígidos con sus sacramentos. Yo tengo familia católica y hablamos abiertamente de las escrituras, pero hablamos con respeto. Yo hablo con ellos con respeto. ¿Para qué? Para que ellos también me den a mí el mismo respeto. Y cuando tenemos puntos que diferenciamos, yo pongo mi punto en la mesa. Cuando hablo con temas, con personas que tienen la mente abierta como yo. Porque si es una persona que tiene la mente cerrada, que lo que me va a decir que yo soy una fanática, entonces yo no invierto mi tiempo en eso, porque sería malgastar el tiempo. Entonces en eso nosotros tenemos, para eso son estos discipulados, para que aprendamos cómo manejar las escrituras de la manera correcta. Porque ellos se sientan, hermano, ellos estudian. Lo que son los bautistas y los adventistas son los dos grupos que más estudian. El pentecostal es vago por naturaleza. Y no está hablando de ustedes, sino generalmente hablando. No quiere estudiar. Usted ve un concierto y aunque vaya una gente a pagar $99 por ese concierto, se van. Y no importa que esté nevando, si ese concierto es de Christine Declare, yo voy para allá. Y Barack también. Pero, ¿cuántos están dispuestos a invertir $100 en una buena clase teológica? Ay, pastora, pero ¿cómo va a ser? ¿Van a vender el evangelio? El bautista no. Usted sabe que nosotros los pentecostales, el material que usaban en la escuela bíblica, en la escuela dominical, como le llamábamos, venía de la Casa Bautista de Publicaciones. Los bautistas escribían toda nuestra, hasta por lo menos hasta en los años 90. Toda nuestra currículo de escuela bíblica venía de ellos. Y los adventistas, hermano, esa gente nada, esa gente usted no le hace hacer ni un café en el día sábado. Un respeto a esa liturgia. Usted entra a un santuario bautista, adventista el sábado, y esa gente está metida en esa palabra. Ahí no se canta, ahí no se brinca, ahí no se nada.
Eso es palabra por la mañana, palabra por la tarde y palabra por la noche. Esa gente se mete en la escritura. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? Orar para que la revelación de Jesucristo les llegue como nos ha llegado a nosotros. No juzgarlos, no hablar mal de ellos, no criticarlos, porque puede que 1, 2, hasta 10 puntos doctrinales tengamos diferentes, pero a la hora de la verdad somos hermanos en Cristo. Yo prefiero un adventista que un hebreo, porque los judíos no creen en Jesús. No creen en Jesús como el Mesías, ellos están esperando su Mesías. Entonces, yo quiero que ustedes tengan esa mentalidad abierta como buenos ciudadanos del reino de Dios. Y con esto termino. Y nos quedamos solamente avanzamos una página, pero yo prefiero eso a que ustedes se me vayan bien empapaditos de que van a venir. Y déjeme decirle, usted va a ser retado. A ustedes le van a preguntar preguntas. Puede ser un primo, puede ser un hermano, puede ser una tía. A veces, ¿usted sabe para qué lo llaman? Como yo se lo he dicho a las mujeres que oran con nosotros los jueves, los martes, puede que lo llamen para una oración, pero ahí te tiran la preguntica. Oye, yo estaba pensando en ti en estos días, que cada vez que tú oras, Dios me contesta. ¿Cómo tú llegaste a ese punto donde todo lo que tú le dices a Dios, Dios te contesta? Mire, hermano, si a usted le hacen una pregunta así y usted no coge y aprovecha ese momento para hablar de las grandezas del Señor, porque ahí cuando usted se sienta como que, oye, estoy apretado, no sé qué decir, pastora, váyase a hablar de la grandeza del Señor. ¿Qué hizo el Señor contigo, con tu familia, con tus hijos, con lo que sea? ¿Cuál fue el último milagro que Dios hizo? ¿Fue financiero? ¿Fue de salud? ¿Fue emocional? Muchacha, yo tenía una gana de morirme, que toda la mañana yo bebía el café y decía, ay, Señor, llévame. Ya yo no estoy así. Y comienza a hablar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa, en tu familia, como no había orden y de momento el Señor comenzó a poner orden, como no tenías trabajo y de momento Dios te dio y te suplió. Cuando tú comienzas a desenfocarte de ti y a enfocar la gente a él, que se trata de él, comienza la gente a escucharte y comienza la gente a respetar lo que tú crees. Pero tú tienes que saber lo que crees. Y para tú saber lo que crees, tienes que estar en un excelente discipulado y aprender al punto donde tú seas en el día de mañana un discipulador. Aunque tú nada más tengas 2 gente que te escuchen, no importa. Tú puedes ser un discipulador para otros. Porque yo estoy segura que tú no te vas a poner a discipular de un tema que tú no manejas. Pero ya los 2 temas que hemos hecho, y este es el tercer tema, la Biblia, yo sé que ya tú tienes una mejor idea. Y de nuevo, cuando tú no sepas la respuesta, di la verdad. Yo no estoy segura de esa respuesta, pero yo te la voy a averiguar y te la voy a traer. No te pongas a decir cosas ahí, como a veces, para salir del paso, no te pongas, ni te pongas a buscar chat GPT tampoco. O sea, que la gente sepa que tú eres humano, que tú eres humana, que la gente entienda. No, yo no me las sé todas, pero esa no me la sé, pero yo te la voy a investigar, porque yo he tenido esa misma pregunta que tú te has hecho. Yo te la voy a investigar y te la voy a dar esa respuesta. ¿Ok? Y ya, deja a la persona con hambre de que tú le vas a investigar esa parte y que tú no te la sabes y punto. Eso hace un buen discipulador. Así es que en esta noche, amados, concluimos con esto, que no hay otra cosa más buena que nos quedamos en una sola página, Rosa, nada más hicimos comprensión de la Biblia, pero eso es lo que pasa conmigo. Pero yo les prometo que la semana que viene seguimos arrancando. Si en algún momento, todos los hermanos que están acá de Betel, el pastor Ariel en algún momento va a hacer un programa de acuerdo a lo que Dios está poniendo en su corazón, porque tenemos que echar este Patterson para adelante. Hay que meterle fuego a este Patterson. Y Dios, eh, yo sé que Él se va a reunir con ustedes, los que están acá en esta plataforma son los que siempre están con nosotros, los que están dando la milla extra.
en todo lo que hacemos y, y tenemos buenos planes. Él les va a ir comunicando lo que Dios va poniendo en su corazón para que esto que se llama Casa Betel Patterson, Iglesia Cristiana Betel, eh, como les decía el domingo, los que pudieron conectarse en línea o estuvieron aquí, el Señor nos ha dado la oportunidad de empezar de cero y llevamos 2 años orando, batallando, preparando la tierra y la tierra está fértil, y la tierra está lista. Entonces ahí es donde usted llega. Si usted llegó a Casa Betel los últimos 2 meses, ahí es donde estamos nosotros hoy. Y tenemos muchos años, 2 años corridos, orando, 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 para ver la manifestación del Padre. Porque el enemigo pensó que Betel se cerraba. El enemigo pensó que Betel estaba acabada. Pero no es la primera vez que él intenta eso con nosotros. Lo único que esta vez Dios nos mandó refuerzo y nos mandó gente joven, con ánimo, con fervor de Dios, con amor por las almas. Si hay algo que yo le he pedido a Dios, que mande gente acá que ame las almas, porque si usted no ama las almas, mi hermano, usted no va a hacer absolutamente nada. Usted tiene que amar las almas y tener el corazón de Dios por las almas. Y ahí es donde Pastor Ariel está. Pastor, yo quiero que tú hables un poquito a los hermanos, porque algunos no estaban el domingo. Nada más lo valiente fue lo que llegamos. Bueno, hola, antes que todo, espero todos se encuentren bien. Ahí oía cuando el apóstol dijo que van a haber momentos donde a usted lo van a tirar al agua sin anunciarle. Eso fue lo que ella hizo conmigo el domingo. Pero, pero Dios me dio una palabra inspirada por el Espíritu muy poderosa y fue una palabra donde a mí fue la primera persona que me habló del destino y el propósito y el plan divino que Dios tiene para la congregación, porque una congregación sana tiene el poder de sanar y hay cosas que muchas veces son como esa calcoma que nosotros la vemos en la pata de la mesa y como es algo tan insignificante ni siquiera le hacemos caso. Pero de repente con el tiempo esa cosita tan insignificante termina comiéndosele una pata entera a la mesa. Ahí es donde muchos, quizás una vez en nuestra vida vimos que la mesa había que ponerla la pata mala del lado de la pared para que no se caiga. Y después esa mesa terminaba encima del bañito de atrás del patio. Porque algo tan insignificante no le dimos el, no le dimos el sentido que tiene para destruir. Y muchas veces así son las murmuraciones, las críticas dentro de la congregación. Entonces, si Dios va a sanar una comunidad, primero tiene que sanar una congregación. Y muchas veces nosotros estamos contaminados quizás por un mal comentario, un chiste, o muchas veces por cometer el error de Eva, que no fue comer del fruto prohibido, sino escuchar la voz de la serpiente. Entonces de eso Dios estuvo hablando el fin de semana pasado en la iglesia y fue algo muy poderoso que a mí mismo me identifiqué con eso e incluso tuve que orar para decirle, Señor, revélame si de mi parte en algún momento yo he cometido ese error, porque son errores que todos en su momento tenemos el atrevimiento de cometerlos, tú sabes, todos, todos, todos. Por eso es que cuando Dios me da una palabra, yo entiendo que esa palabra es como una espada. Primero corta para donde mí y después corta para donde los demás. Es decir, que el primero en revisarse soy yo. Por eso Dios me habló mediante predicaba del plan divino que Dios tiene con Patterson y Dios me habló de que Él quiere sanar muchas áreas de nuestra vida para nosotros poder dar de lo que tenemos, porque si estamos libre de contaminación, entonces estamos capacitados para librar a otro de la contaminación que poseen. Y estoy muy contento porque sé que Dios está haciendo cosas grandes, porque Dios ama la congregación de Betel, Dios tiene planes grandes con Patterson y qué bueno que nosotros estamos ahí para ser ese recipiente donde Dios deposita lo que quiere depositar en esa comunidad.
Amén. Gracias, Pastor Ariel. De nuevo les digo que para mí Ariel es una respuesta de Dios, porque esto ya se lo puedo decir porque ya pasó el tiempo. Pero la única que lo sabía era Nairobi. Mi paño de lágrimas, mi Nairobi. Yo le había dicho a Dios, tú haces algo, porque yo le hablo así a papá, porque papá y yo ya llegó un momento que él me dijo a mí, yo quiero lo que tú quieras, hija. Y llegó un momento que yo le dije, Señor, yo tengo 2 años acá. Recuerdo que cuando comenzó el 2025, yo le dije, Señor, te queda un año, te voy a dar 2 años nada más, yo te lo dije desde el principio, te voy a dar 2 años, papá. Y ya pasó uno, y en vez de añadir, tú has sacado gente, mira de cómo tú vas a hacer. La depuración. Y yo decía, y cada vez que Jehová me mandaba un mensaje con la profeta Elizabeth, la profeta me decía, ay, pastora, se van a ir unos cuantos más. Y yo decía, no, no es posible. Pero Padre Santo, ¿qué es lo que tú estás haciendo, Señor? Pero entiendo que los moveres de Dios no pueden caber en nuestra mente limitada. Tenemos que creerle a Él. Y llegó un momento que yo dije, Dios mío. Y después el Señor comenzó a decirnos, regresan algunas personas. Y yo decía, ay, Dios mío, yo no quiero que lleguen algunos que lo que me vienen a dar dolor de cabeza otra vez. Pero yo dije, Señor, que se haga tu voluntad, porque yo sé que lo que tú tienes es grande y poderoso. Pero esa palabra que Dios le dio al pastor Ariel, yo tenía mis notas porque yo le dije, saluda y da lo que Dios ponga en tu corazón. Y yo tenía mis notas porque, si yo le enseño a Ariel mis notas, él no me lo va a creer. Pero las notas que yo tenía se parecen mucho a eso. Lo que pasa es que Dios enviarlo a decir a través de él que no saben nada de lo que pasa, no es lo mismo que Dios decirlo a través de mí, que ustedes saben todo lo que hemos vivido. No, perdón, Entonces, perdón, apóstol, déjeme interrumpirle en algo. Es que Dios es un Dios de orden, porque si usted hubiese dicho lo que Dios dijo a través de mí, la gente iba a malinterpretar como que usted está hablando desde la herida. ¿Entiende? exacto. Entonces, yo creo que Dios, en el orden divino de Dios, si Dios va a decir lo que va a decir, va a usar hasta la columna del edificio para decirlo, ¿verdad? Pero yo creo que la única no indicada para decir lo que Dios quería decir era usted, porque la gente lo podía malinterpretar. Pero la gente sabe primero que yo le expliqué, o sea, yo dije la primera vez que yo quiero ir a la iglesia, yo no quiero protagonismo, yo quiero sentarme a recibir como un miembro más de la iglesia. Yo de verdad no tenía nada, nada, nada preparado. Y yo lo Y, sé porque y una quedamos, alabanza antes, usted me dice, prepárate para que dé una palabra. Y yo lo primero que hago es abro la Biblia y en el versículo diario, que esto nunca en la historia de mi vida me había pasado, que de repente me salga un versículo diario y cuando yo voy a buscar un versículo, entonces Dios me habla y Dios me dice, no. Ese es el versículo que vas a predicar sobre eso, o sea, basado. Y yo le dije a la gente, busquen en sus Biblias y ustedes verán que usted tiene el mismo versículo que yo tengo y esto es lo que Dios quiere que se predique. Y de verdad que cuando de repente yo sentí el llamado fue amarnos, o sea, abrazarnos, brindarnos ese amor que nos caracteriza como familia, como pueblo de Dios, como parte de un mismo reino. Entonces ahí yo sentí una presencia de Dios muy linda y sentí que algo se estaba rompiendo. sí, sí, porque esa parte que hablaste fue tan de Dios. La Mm, parte donde dijiste que un corazón que no está sano no puede sanar a otros. claro que no. Y es imposible que nosotros avancemos en una ciudad que está tan dañada, que hay tanto peligro, tanto daño, tantas personas indigentes en la calle, Claro. tanta necesidad que hay aquí, tanta gente que ha sido deportada. Hay mucha enfermedad en todos los sentidos, emocional, espiritual, una ciudad muy Contaminada se podría decir. religiosa, muy islámica. El Islam aquí está tomando un auge increíble como ninguna otra ciudad de New Jersey. O sea, estamos en el mismo centro
el epicentro de lo que se llama la religiosidad. Esta es la ciudad de la religiosidad, más que Nueva York. Sí. Entonces yo creo como les digo, hay una faceta mía que el Señor tiene que todavía trabajar con algunos de Casa Betel, porque hay personas todavía que no entienden la parte apostólica de mi llamado y cómo Dios, prácticamente esto fue lo que el Señor me enseñó, que me estaba trayendo prestada otra vez a Patterson por un tiempo para reestablecer el ministerio, porque este ministerio no se puede caer, esta es la base de este ministerio, está aquí. Entonces, pero hablando con Ariel y orándole al Señor, entran 5 pastores nuevos a la red. Es como Dios diciéndome, todo va a estar bien, porque si te estoy dando más pastores para que les ayudes, y esta tiene que ser la iglesia modelo, que de 8 personas que comenzamos en el 2024, estamos en este lugar. Y la gente que estuvo el domingo, que pudimos llegar, ¿verdad? Son prácticamente casi todos los líderes de acá, la mano derecha de nosotros como pastores de esta casa.